Buenas tardes, sean bienvenidos al programa del día de hoy, 3 de la tarde con 2 minutos. Contentos de poder llegar hasta el interior de sus hogares a través de los 90.5 en FM, 620 en AM y a través de la página del Facebook, que poco a poco va creciendo porque se volaron la número 17 y siguen insistiendo en que las páginas no tienen que existir. Y me preocupa algo, solo es una duda que tengo. Lo he dicho en otras intervenciones, pero hoy lo voy a ratificar. Si lo que digo yo no tiene el menor grado de aceptación en la gente, no le importa a la gente, entonces ¿por qué se preocupan en cerrar las páginas de Facebook? Ahí dejo esa pregunta. Vamos a iniciar con los puntos que hoy acaecen al programa. Es importante resaltar que estoy sumamente impresionado. No habían terminado de caer los 10 millones de dólares en las cuentas, o el anuncio de los 10 millones de dólares para la oposición en Nicaragua, cuando ya estaban contratados. Imagínate hasta dónde llegaron. Contrataron publicidad en los juegos que descargas, en las aplicaciones que descargas. Ahora sí descargas a través de tu teléfono, ya sea tu sistema Android o el sistema iOS, y descargas una aplicación, trae publicidad de los señores de la Alianza Cívica. Voy a contarles algunas cosas que se están preparando por parte de la derecha y que no solamente lo pienso yo, sino que ya existen pruebas de esto y que evidentemente debemos de estar preparados los y las nicaragüenses. Por ello, antes de comenzar con el tema de la manipulación a la juventud a través de aplicaciones y videojuegos o juegos que a través de la red ellos utilizan, quiero decirles algo. En los barrios, Johnny, en los municipios, en los departamentos, sumémonos a la lucha organizativa. Si te llegan a buscar para que seas policía voluntario, sé policía voluntario. Porque es la patria la que lo requiere, es Nicaragua la que lo requiere. Y voy a hablar de eso al final del programa con pruebas contundentes de que no han terminado de recibir el dinero y la noticia de la plata de los 10 millones y ya tienen rayado el cuadro cómo se los van a gastar. Y voy a hacer esa intervención porque la pregunta la voy dejando para que respondan. Saludos para Blandón Hugo. Vamos a hacer algo. Yo voy a preguntarles a ustedes y me contestan a través de los mensajes. ¿Qué harían con 10 millones de dólares en un país en donde prácticamente se perdieron miles de millones en el año 2018? ¿Por qué en vez de invertir, de gastar la plata en estos manipulados, en este tipo de gente que Estados Unidos dice que es para los derechos humanos? Un derecho humano es que tengan trabajo los nicaragüenses. Entonces deberían de invertir estos 10 millones de dólares en la creación de empleos para personas que perdieron esa oportunidad durante los eventos provocados en el 2018. Pero bien, la manipulación a la juventud con el pago de publicidad en los juegos y aplicaciones es una de las nuevas estrategias que hace y ocupa la oposición nicaragüense. ¿Por qué? ¿Por qué en las aplicaciones, Johnny? ¿Y por qué en los juegos? Los chavalos en las edades de 13, 14, 15, 16 hasta los 20 años, está comprobado que pasan más del 70% de su tiempo en el día conectado a la red. Por lo tanto, este tipo de publicidades que te aparecen sin que vos lo solicites, y es que ellos seleccionan un público meta y lo hacen a través del rango de edades. Están tratando de manipular al sector poblacional que no vivió lo que era un guardia, como le dijeron al muchachito este, que no tuvo el concepto de lo que fue un guardia. Saludos a Rafael Antonio Navarrete. Y
a personas, chavalos y chavalas, que no les tocó pagar boletín, que no les tocó cargar su pupitre, que no les tocó mirar cómo su madre tenía que pagar para ir a un hospital y que la atendieran. Entonces, este sector es vulnerable. Y es ahí donde debemos de pensar cuál es nuestra estrategia. Si ellos están pagando la publicidad y viene el chele y se descarga un juego y en el juego le sale la publicidad puchita que no quiere ver. Pero como el chele está entre las edades de 25 a 16 años, entonces lo seleccionan. Y esto es algo muy delicado y complejo. Porque la plata, ojo, presupuesto del imperialismo gastado en publicidad. Ahora yo pregunto, señor Arellano, ¿quién se beneficia de este presupuesto que estamos hablando de alrededor de un 20% para publicidad? Los dueños de los videojuegos, de los juegos, los dueños de Facebook, porque en el Facebook te aparece ahí la publicidad que pagan, que dicen reformas electorales para que la energía sea barata. Yo no sé en qué cabeza cabe o qué conexión tiene con las empresas transnacionales dueñas de la energía en Nicaragua el Consejo Supremo Electoral. Reformas electorales para la generación de empleo, pero ¿de qué manera va a generar empleo? Si inclusive cuando el gobierno le da su presupuesto a cada uno de los partidos políticos de acuerdo a la cuota de votos que sacó, o para su campaña, de acuerdo a lo que dice la ley electoral, ni siquiera generan empleo porque no le pagan a los fiscales, no le pagan a sus miembros el dinero. Al final termina quedando en la bolsa de los candidatos que son quienes administran ese recurso económico. Entonces, aquí está siendo dirigido. Y a mí no me van a decir que estoy mintiendo. Usted abre su perfil de Facebook y vamos a poner un ejemplo que es una persona que no le importa la política, que en su perfil solo tiene negocios, viajes, chistes que suben al Facebook, que nunca ha publicado o ha comentado absolutamente nada de política, pero viene y revisa y de pronto le aparece N Coalición Nacional y empieza aquel borbandeo y dice publicidad, publicidad. Ahí está cayendo una parte de la plata. Y como les digo, como los chavalos a estas edades son vulnerables, es aquí donde el padre de familia tiene que estar consciente y revisar esos teléfonos. Dice Paula Fajardo que cada día el FSLN está más cerca del triunfo en el 2021. Eso es más que claro. Entonces, a ver, les explico. Las situaciones que estamos viviendo ahorita debemos de tomarle seriedad al punto de la manipulación mediática. No nos hemos dado cuenta que estas son unas herramientas para manipular totalmente nuestra juventud. Entonces el papá que mira que su hijo pasa metido en el teléfono la mayor parte de su tiempo, no hace tarea, y ojo con esto, revisen los cuadernos de su hijo. Vayan y revisen las plataformas virtuales y ustedes se van a dar cuenta que el chavalo consume más Facebook, consume más Instagram, ahora metido en TikTok, ahora metido en un sinnúmero de redes, que en sus clases. Luego nos quejamos de que la calidad educativa no es buena, pero nuestros hijos no llegan a la escuela a recibir el pan de la enseñanza, a asimilar lo que están diciendo los maestros. Llegan concentrados inclusive en el teléfono. Y ahí deben de tener mucho cuidado los profesores. Los chavalos no hay que permitirles teléfono durante se están impartiendo las clases, porque después llegan más perdidos que un perro en procesión. Y esto hay que ser claro. Entonces, están en el video, en el juego, está jugando el juego, ¿verdad? Y de pronto terminó, si el juego es de pelea, terminó la pelea, le ganaron, pues viene un anuncio de la coalición. Coalición imaginaria. Inmediatamente te aparece. Y el chaval lo mira, lee y dice reforma electoral para tal cosa. Entonces ellos están claros que se tienen que dirigir a ese sector amplio de la sociedad nicaragüense, que al final es la que tiene en sus hombros, es la que tiene básicamente la decisión electoral. Esto debido a que nuestra población votante
en su mayoría está en el rango desde los 16 hasta los 40 años de edad. Entonces tenemos que estar claros de que ellos están apostando a este sector de la población, porque este sector de la población no solamente es vulnerable porque es inexperto, sino porque también tenemos las culpas quienes no nos hemos formado políticamente y a quienes no nos han formado políticamente, ideológicamente. Porque ¿cuál es el sector político o cómo percibe la juventud la democracia en Nicaragua? La percibe nada más como presentarme en noviembre, ir a un recinto, llevar mi cédula, que me manchen el dedo después de que voté y me voy para la casa. Ese es el sistema democrático diseñado por el neoliberalismo para que la gente solo se dé cuenta que su democracia termina después del sufragio. Pero si está gobernando la izquierda, le enseñamos a través de las redes sociales que la democracia es fomentar el odio, crear ambiente hostil, violencia, muerte, luto y dolor como supuestas protestas en contra del adversario político. Entonces, yo en este programa trato de ser lo más serio posible para que el pueblo de Nicaragua se dé cuenta que la visión y misión de un periodista tiene que ser siempre la de educar a sus escuchas, a sus lectores, a las personas que están obviamente viéndolos en el caso de la televisión. Ok, entonces, si no tenemos el cuidado y el tacto de cómo manejar la situación con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, vamos a heredarle a ellos prácticamente el camino hacia la debacle social en Nicaragua. Porque si queremos protestar con un sistema neoliberal, vamos a tener la oportunidad de sobra. Y si queremos vivir verdaderas represiones, entonces apoyemos los sistemas neoliberales. Ya lo estamos viendo. Hoy 2 hermanos asesinados en Colombia. 2 hermanos indígenas asesinados en Colombia. Allá un paro, un levantamiento armado del Ejército de Liberación Nacional, ELN, así ellos, en Colombia. Eso se está viviendo, pero no hay agenda mediática para eso. Entonces, repito e insisto, parte de la plata que está siendo administrada por la Alianza Cínica, UNAP, sacerdote, aquí no nos engañemos. El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, el señor Sullivan, está distribuyendo dinero en iglesias de este país para que se preparen y tengan víveres y creer que pueden volver a hacer un levantamiento como lo hicieron en el 2018. Se los estoy diciendo hoy para que se den cuenta. Se ha ido a reunir a la zona norte del país, en una zona donde evidentemente no tuvieron el alcance que desearon durante 2018. Estuvo en Somoto, anduvo disfrutando de la represión en el cañón de Somoto. Hay fotos de este perverso individuo imperialista que aprovechó la gira para turistear, pero su verdadero objetivo era reunirse con campesinos, hablar algunas cosas y también con líderes religiosos. Aquí voy a decirle algo clave. La campaña para manipular al campesinado en estos momentos es vital. Están haciendo creer que hay asesinatos políticos en las comunidades Misquita, Rama, Garífona, en la costa Caribe. Están haciendo creer que en las zonas montañosas están muriendo asesinados campesinos. Porque, ¿qué gana la oposición con crear un ambiente en el campo de histeria colectiva? Se lo explicaba aquí a unos compañeros en la radio. Bien, vamos a remontarnos a los hechos ocurridos en el 2018. En el 2018, la mayoría de los acontecimientos violentos
se ejecutaron en el sector urbano de Nicaragua, siendo los lugares más afectados Managua, Masaya, Carazo, ¿o no es así? Luego seguían León, Matagalpa, Chontales y así sucesivamente. Pero se dieron cuenta que manipulando al sector urbano, aglutinando pandilleros, jóvenes en riesgo, drogadictos, como ustedes quieran llamarle, no funcionó el plan. Entonces ahora tratemos de hacerle ver al campesino que lo están matando, que lo están asesinando, que lo están persiguiendo, que le quieren quitar sus tierras, porque ese sí es bravo. Porque ese sí viene con palos, machetes, lo que sea, y entonces tratar de manipular el verdadero sentimiento del campesinado, que durante 2018 estaba labrando la tierra, estaba produciendo para que la escasez no afectara como ellos lo tuvieron planeado en ese momento para derrocar al gobierno de Nicaragua. Esa misma histeria se creó en 1980 con la financiada contrarrevolución, en donde inventaron que a los campesinos los estaban matando y empezaron a decir un montón de cosas que al final calaron en los campesinos. Y ojo con esto, ¿por qué se preocupan tanto por sacar información de que murió un campesino a machetazo en las montañas de Jinotega? Son rencillas personales. Son problemas que tienen, ya lo dije el otro día, de tierra, amoríos, etcétera. Pero ellos lo quieren hacer ver como que es un problema político para que calen ese campesino y se rebele y se una a su causa fallida, porque no pudieron con la gente del sector urbano. Saben que el campesino es bravo, pero el campesino reconoce, el verdadero campesino reconoce en este gobierno que ha habido una administración más justa, que le ha ampliado el abanico de oportunidades, que puede sacar su producción a la ciudad porque tiene buenas carreteras, que puede vender el pollo, que puede vender los perecederos hasta en lo más recóndito de una comarca, porque precisamente hay energía eléctrica. Que sus hijos pueden gozar de la educación que no le dieron los neoliberales, porque ahora hay un espacio digno, una escuela cerca, donde pueden llevarlo a recibir el pan de la enseñanza. Ya el campesino del 2020, señores de la oposición, no es el campesino del 2007, que todavía ustedes manipulaban para que no fueran a votar y hablaban de la guerra, y hablaban del servicio militar obligatorio, y hablaban de las confiscaciones, y fueron temas de agenda y de manipulación. Este campesino es un campesino más informado, un campesino que ha sido testigo del desarrollo que ha vivido, y no el olvido en el que fue sumergido durante estuvieron los gobiernos neoliberales. Entonces, eso es lo que no quieren entender. Ahora, si ustedes se fijan, ellos compaginan la campaña mediática de redes sociales con la maquinaria mediática de radio y televisión que tienen a nivel nacional. Pero el campesino no se va a entretener en estar viéndole las tapas a los periodistas de Canal 10. El campesino escucha a la corporación, pero también escucha a la Sandino. Y escucha que la corporación le dice que los están atacando, que hay muerte, que hay esto, que hay lo otro. Y escucha que en la Sandino están diciendo que hoy inauguran tantos kilómetros de carretera en una comunidad. Y el mismo campesino dice, voy a ir a ver si en esa comunidad están atacando los policías a la gente, o si en esa comunidad es cierto que están inaugurando esa carretera. Cuando él se mueve en su caballo y comprueba que lo que hay es una inauguración, no un ataque a los campesinos, más bien la oportunidad de acercarlos más con los sectores urbanizados, entonces se da cuenta de que no puede apoyar la versión de unos criminales mediáticos, porque no nos equivoquemos, Canal 10, Radio Corporación y todos los medios de derecha, incluyendo la prensa, son sicarios de la desinformación. Esos no son periodistas, sicarios de la desinformación.
Y su doble discurso los lleva a cometer errores tan fatales como cuando dijo un individuo que hoy regresó al país, que trabajó en Canal 10, que mientras estuviera Daniel Ortega en el poder, él no regresaba porque no había en condiciones. Hoy su discurso es: regreso para seguir informando desde mi país. Así de estúpida es la derecha de Nicaragua. Y nosotros no podemos estar pensando y creyendo de que esta gente en realidad a nosotros nos dicen la verdad, o que son los mártires de la información en este país. Les estoy hablando temas muy sensibles porque casualmente hoy aparece una noticia nuevamente en donde hay un sicario de la desinformación llamado Dino Andinos, que sacó una noticia en la cual a una niña la atacaron a balazo. La noticia, la bala le impactó en la parte del rostro, pero no le causó ninguna deformación. Ustedes pueden creer eso, que un balazo en la cara solo te va a dejar un hoyito. ¿Ah? Esos son los que están desinformando. Y repito, la campaña es que estamos asesinando misquitos, que estamos asesinando indígenas, porque ese sector de la población no pudo ser manipulado en el 2018. Y se los digo, en la costa caribe no hubieron tranques como hubieron aquí en el Pacífico y centro del país. Entonces es sencillo, es fácil querer ahora llevar la histeria, el odio a esa gente. Y ese era otro de los temas que yo quería que el pueblo se dé cuenta. Entonces, abramos los ojos, abramos los oídos, escuchemos todo. Está bien que usted escuche al golpista, está bien que usted lea la prensa, pero léala para que se dé cuenta que lo que dice son cobardías y canalladas para manipular a la gente. Si usted tiene un alto grado de discernimiento, léala. Pero si calcula que se va a dejar manipular, no lo haga. Ahora, yo les decía, durante el 2018, el punto estratégico de la organización criminal para desestabilizar el Estado fue el sector urbano. Ahora, con estas noticias falsas de asesinatos a campesinos, tratan de reclutar a ese sector amplio de la sociedad nicaragüense. El sector productor, el sector campesino, el sector humilde. Y esto lo digo con pruebas. Medardo Mairena, que ya le dijeron de cuánto es su cuota de los 10 millones de dólares, no se sabe si se los irán a dar, pero ya le dijeron de cuándo es su cuota, de cuánto es y cuándo se los van a dar. Le dieron la misión nuevamente de ir a engañar a campesinos que él mismo manipula los que puede, porque para que ustedes se den cuenta, ha sido rechazado por la mayoría de campesinos que le han dicho: señor Mairena, usted no representa los intereses del campesinado nicaragüense, usted representa sus propios intereses, usted busca lucrarse de esta lucha, por lo tanto, si sabe contar, no cuente con nosotros. No contés con nosotros. Porque ya sabemos de que Mairena es un individuo que desde que salió a luz, imagínense cómo se dio a conocer Medardo Mairena, por traficante de personas. Trasladaba de San Carlos, Río San Juan, del Tule, de toda la zona de Pájaro Negro, personas a Costa Rica. Trata de personas, coyote, así le llaman en otros países, en México. Si te das a conocer como un médico, como un verdadero campesino, productor, a mí me hubiesen dicho: Medardo Mairena se dio a conocer por ser un campesino en el cual prácticamente exportaba a nivel internacional 10.000 quintales de frijol. Ese es un campesino. Medardo Mairena se dio a conocer por ser un campesino que exportaba 10.000 quintales de queso. Eso es un campesino, eso va a ser campesino. Produce el queso, produce la crema, produce la leche, produce los granos básicos.
Pero que me digan que era un campesino que pasaba mojado migrantes a otro país, eso no es un campesino, ese es una mafia, es un delincuente. Entonces, se ha estado reuniendo a nivel nacional en varios departamentos, así como ha sido rechazado por los verdaderos campesinos, también ha sido alabado por tranqueros que ya supieron que estar en los tranques les es rentable, porque tienen los 3 tiempos de comida, porque pueden robarle al que anda trabajando, buscándose la vida. Entonces, en Rivas, en Tola, estuvo en Rivas, estuvo en Chinandega, en Jinotega, se reunió con un ex candidato de un partido político de derecha en Pantasma, el municipio somocista hasta Las Cachas que hay en Jinotega, Pantasma, y anda engañando a la gente. Incluso se ha autoproclamado candidato a presidente por la oposición en Nicaragua y le dice a la gente que lo apoyen porque van unidos. Ese es Medardo Mairena, del que te estoy hablando. Pero ahorita le dijo a algunos campesinos, casualmente tuve contacto ayer con un campesino de la zona de Río San Juan, y hay un familiar de Medardo Mairena que también se anda moviendo en aquella zona, y le dijo que ellos tienen pensado para marzo o abril volver a instalar los tranques en Nicaragua. Que para eso hay plata, que Estados Unidos les va a financiar, y que la misión es, porque le dijeron, pero con tranques no vamos a sacar a Daniel. Pero ¿saben qué le respondió el tipo? Sabemos que no lo vamos a sacar, pero vamos a desestabilizar el país, pero vamos a provocar caos, y así nosotros llevamos fresca la memoria de la gente, que haya muerto, que haya luto, que haya dolor para las elecciones de 2021. Y queremos provocar la reacción de que el pueblo llegue odiando, porque si nosotros no logramos crear un ambiente tenso de desestabilización, eso lo dijo uno de los hermanos de Medardo, si no logramos eso, evidentemente la gente va a votar por Daniel Ortega. ¿Qué clase? Esta gente tiene una inteligencia tan macabra para hacer el daño, para hacer el mal, porque imagínate, supongamos que soy opositor y que agarré de los 10 millones, 2 millones. ¿Cómo beneficio a mi sector campesino? Vengo, viene la producción de mayo, viene la siembra de primera, me compro insumos agrícolas y le llevo a los campesinos. Y les digo, vamos a implementar este tipo de programa. Si llevo al gobierno. Pero no, llego y le digo, espérate, me van a dar de 10 millones, 2 millones. De esos 2 millones me los tengo que gastar en los que les tengo que pagar si van a tranque, si no, no. En esos tranques se van a exponer el pellejo ustedes. No van a ganar todos. Está claro. Esa es la derecha que tenemos en el país. Prefiere gastar el dinero en fomentar odio, muerte, luto, dolor, que verdaderamente tomar esa plata y apoyar a su gremio. Así de sencillo. Entonces, si no pueden apoyar de la plata que tienen y despilfarran la plata que les viene del imperio, imagina qué pueden hacer con la plata del pueblo de Nicaragua que paga en sus impuestos, que pagan con los préstamos que se hacen a nivel internacional, que también con las donaciones que vienen se ejecutan en obra. Se las van a robar. Porque irle a pagar a un individuo porque esté metido en un tranque 300 pesos diarios, el tipo en 30 días se va a ganar 9,000 pesos. ¿En qué contribuiste con esos 9,000 pesos? Al desorden. Pero si vos esos mismos 9,000 pesos se los diste en gramoxones, en herbicida, en glifosato, en espeque, en bombas matavi, al campesino, invertiste para que vaya a producir y garantice el alimento al resto, y va a seguir siendo opositor.
Nada más que uno sería opositor produciendo para el bien de su familia y el otro sería un opositor radical asesinando desde un tranque, violando desde un tranque, fomentando el odio entre los nicaragüenses, incitando a una guerra. Son las diferencias. Pero insisto, a la derecha le conviene que haya dolor, a la derecha le conviene que haya muerte, a la derecha le conviene que las calles estén calientes, que hayan pintados en azul y blanco, que hayan secuestrado, que hayan presos de ellos, que después que maten, que después que torturen, se los lleven presos. A ellos les conviene porque van a seguir con el cuento de sus presos políticos y lo van a ocupar de bandera. Y por esos supuestos presos políticos, cuando se acaben los 10 millones de dólares que están llegando para el 2020, entonces pedimos 20 para el 2021 y seguimos reclamando presos políticos. Y ese se convierte en el modus vivendi de la derecha nicaragüense. Pedirle a sus amos dinero con el cuento que ya tienen rayado. Presos políticos, supuestos exiliados, represión, dictadura, genocidio y toda aquella palabra que de una manera carroñera ocupan, carroñeros ya sabemos, como sopilotes, ocupan para querer comerse a la pobre Nicaragua. Y esto lo digo con conocimiento de causa y no vengo aquí a jactarme de decir me la sé toda, pero no, hombre, tenemos tantos infiltrados en las filas de la derecha que cuando nos cuentan sus planes, y esto no son cuestiones de que será cierto. No, Pablo, lo vimos, claro que es cierto. Si te dicen que van a poner un tranque y que van a matar, claro, ya lo sabemos. No es cuestión de que no creo eso, no creo. ¿Cómo van a ser capaces estos angelitos de hacer eso? No, si vimos arder policía, vimos arder militantes del frente. Entonces yo no dudo que lo que el informante me dijo de lo que está planeando la derecha para marzo y abril sea mentira. Bajo ninguna circunstancia. Es más, lo doy por asegurado, de que quieren volver a poner tranque. Porque les hacía falta plata. Recordemos que en este país, cuando se cerraron la ONG, la famosa ONG, dejó de entrar el gran capital. Además que se perdió la mayoría, pues. Imagínate que fueron alrededor de 19 millones de dólares que entraron para darle el golpe al comandante Daniel en el 2018. Después pasa un preludio, un espacio, que fue el año 2019, en el cual no entró financiamiento a la derecha directo, así, de golpe, es decir, tantos millones. Sí entraban. Y entraban ya no por medio de la ONG, sino que entraban por medio de Costa Rica. De bancos, directos, depósitos a bancos y a nombre de particulares que los van a retirar. Y así está entrando la plata ahorita. Ahora, para que me hablen a mí de que eso es para la democracia no se harta. Que lo hartamos los nicaragüenses. Si le vas a financiar la supuesta democracia a un grupo para que limite los derechos de otros, entonces no es democracia. Si le vas a financiar la libertad de expresión a la derecha para que quiera silenciar al sandinismo, entonces no es libertad de expresión. Así de sencillo. Entonces, la diferencia es que ahora ya los tenemos controlados. La diferencia es que ahora ya sabemos sus movimientos. Y como les repito, no tengamos miedo. El momento de la unidad del sandinismo es hoy. Es ya. Es ayer. Tenemos que estar unidos. Y en esta unidad alcanzamos todas las edades. Alcanzamos desde el militante histórico que tiene ya solo los conocimientos porque tiene problemas de salud, pero lo necesitamos. Necesitamos la energía de los chavalos, el conocimiento del militante histórico, necesitamos la destreza de la juventud, pero también la experiencia de la militancia histórica. Y eso tenemos que estar claros. La fusión de la sangre vieja con la sangre nueva va a permitir un muro directo político, un muro político ideológico de contención hacia cualquier intento que quiera hacer la derecha por derrocar nuestro sistema político, nuestro modelo de gobierno, porque
precisamente esto es un proyecto de nación, el Frente Sandinista. No es cuestión de que es un partido, hoy puede estar el Gato, mañana puede estar el Chele, pasó mañana, cualquiera, pero tiene que seguir ese modelo. Ah, que tiene errores. Sí, tiene errores. Ah, que no todo es bien, no todo está excelente, no todo está pijudo, sí, pero somos lo más cercanos a lo que necesita este pueblo para que sus fondos se vean invertidos en obras, para que la administración pública se vea justa. Entonces, las ansias de unificación que tiene la derecha son tan alarmantes de que solo existen en los medios de desinformación. No se equivoquen. Para Canal 10 hay una supuesta coalición, para la prensa hay una supuesta unidad, pero no existe. Internamente las pugnas, y voy a ser enfático en esto, son más las diferencias que las similitudes para una unificación que tiene la derecha en este país. Pero nosotros no les tenemos miedo ni siquiera unidos. Y cuando digo esto, ni siquiera unidos, me refiero a que el Frente Sandinista es un partido tan sólido, con una historia. ¿Por qué nosotros somos un proyecto político, social, económico, histórico? Porque nosotros nos remontamos y tenemos una punta de salida y una punta de llegada. Es decir, no olvidamos lo que ocurrió. Avanzamos hasta donde queremos llegar, no repitiendo los errores que se cometieron en el pasado. La derecha es un proyecto político, no social, para que te quede claro, corto. Y te dice, olvidémonos que Arnoldo robó, olvidémonos del pasado, veamos hacia el futuro. No, señor. El que olvida su pasado está condenado a volverlo a vivir, a volverlo a repetir. Y yo no voy a permitirme ver cómo dirían Gen. Por ejemplo, ¿por qué nos remontamos a la historia? ¿Por qué repetimos lo de Sandino? ¿Ya entendieron, Puchito? Porque nosotros somos un social, económico, histórico. Tenemos historia del por qué se está. Ustedes me piden que olvide lo que hizo Adolfo Díaz. Ustedes me piden que olvide lo que hizo Somoza. Ustedes me piden que olvide lo que hizo la contrarrevolución financiada por Estados Unidos. Y aquí voy cayendo ya a un tema, me lleva al otro. Ellos saben que internamente han fracasado. Aquí en el país saben que internamente fracasaron. Solo tienen el respaldo de unos cuantos países a nivel internacional que ya ni siquiera quieren mencionar a Nicaragua en la Organización de Estados Americanos. Porque al existir problemas gravísimos en Chile, problemas graves en Colombia, problemas súper graves en Brasil, por ejemplo, ya está un permiso para destruir la Amazonía por parte de Jair Bolsonaro. Problemas fatales de democracia en El Salvador que tenían como un ejemplo de democracia al señor Nayib Bukele. Entonces ya se ha ido quitando la mirada hacia Nicaragua como la tenía. Pero no tanto porque la parte internacional esté convulsionada, sino porque ellos internamente no han logrado cometer el objetivo principal, desestabilización. No puedo hablar de violación de derechos humanos, le dijo Paulo Abrao, si ustedes no están provocando que los agredan. Ustedes tienen que salir a la calle, bofetear policía, ofender policía, agredir a sandinistas, y entonces cuando ellos respondan, nosotros decimos que los derechos humanos están en peligro en Nicaragua. Entonces, si ustedes a lo interno no fomentan la división, el odio entre los del partido de gobierno, si no hay muerte, si no hay luto, no podemos hacer nada por ustedes a nivel internacional.
Así de claro le dejaron a la derecha. Entonces le dijeron en El Salvador, para que ustedes puedan provocar este caos que nosotros necesitamos para seguir echándole tierra al gobierno de Daniel Ortega, para seguir aplicándole sanciones, les van 10 millones para que hagan el mayor desastre posible en Nicaragua. Ahora yo le pregunto a usted, nicaragüense, ¿está dispuesto a eso? ¿No se da cuenta que estamos nuevamente luchando contra el somocismo? ¿Por qué se niegan y decir no somos somocistas? Como dijo la longeva que le contestó al Señor, Somoza ya murió. Sí, señora, Somoza ya murió, pero su ideología esclavista, pero su ideología política de exclusión, de racismo, de fascismo, no ha muerto. Ha renacido en un nuevo somocismo neoliberal. Ha renacido en un nuevo somocismo. ¿Y por qué digo que son somocistas? ¿Por qué sostengo que son somocistas? Porque celebraron por primera vez en la historia la muerte del sicario Enrique Bermúdez. Así de claro. Y pónganme a cualquier político corrupto de este país de la derecha. En su cara se lo digo. Vi a Juan Sebastián Chamorro lanzar un discurso nombrando como una eminencia a Enrique Bermúdez, cuando no fue más que un sicario contratado por Estados Unidos con la contrarrevolución para matar sandinistas, para matar familias enteras en este país. Con el cuento que defendía democracia. ¿Cuál democracia? Si aquí todos sabemos que ellos fueron los causantes de la destrucción de este país, cuando vinieron y se levantaron contra el gobierno que estaba electo, porque Daniel fue a elecciones y la ganó en los 80. Pero ellos no querían aceptar, los Estados Unidos, que aquí se implementara un modelo económico social con justicia. Y aquí caigo a algo importante. Si me decís que el socialismo es un modelo fracasado, es un modelo económico fracasado, como le quieran llamar, entonces ¿por qué ocupar de bloqueo? Entonces ¿por qué ocupar de sanciones para joderlo? Dejarlo que se hunda solo. Si decís que es un modelo que no sirve para nada, ¿por qué tenés 60 años bloqueado a Cuba? Deja que se hunda en su propio veneno el socialismo, pero no lo sancioné. No bloqueé y vamos a ver si es cierto cuál es el modelo fracasado. Nosotros sí podemos decir que el modelo capitalista es el modelo fracasado. Pues en ningún país, ni en el mismo Estados Unidos, han logrado erradicar la pobreza con el capital. ¿Por qué? El 1% de la población gringa tiene el 95% de la riqueza del imperialismo norteamericano. El 99% de los gringos tienen el 5% de la riqueza. ¿Dónde está la justicia social? Hay una crisis en California ahorita. Cualquier cantidad de gente durmiendo en champas que no lo ven en Nicaragua. Y me querés venir a dar ejemplo a mí de que el socialismo no funciona, cuando yo sí observo que el capitalismo no funciona. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos, ¿quién no bloquea? Nadie. A Estados Unidos, ¿a dónde están las sanciones? Para Estados Unidos. Ah, pero él sí. El sistema comunista es un sistema obsoleto que no sirve para nada. Entonces dejarlo que se hunda solo, desbloquearlo y vamos a ver si es cierto. Si con bloqueo fueron capaces de tener una vacuna, una inyección que logra curar el coronavirus o COVID, como le quieran llamar, imagínense sin bloqueo. Igual a nosotros los nicaragüenses, déjenos que nos hundamos en el socialismo, ese socialismo que nos trajo carreteras buenas y nos puso en el 5º lugar, ese socialismo que nos ha dado estadios calidad. Ah, que lo hizo China. Ve usted, es que ese estadio lo hizo China, ese estadio son donaciones, son donaciones, te dice un puchito. ¿Y quién es el que gestiona las donaciones? Acá las donaciones vienen solas caminando, las gestiona el gobierno. Ya dejen de creerle a estos imbéciles de la derecha que tratan de justificar
la impotencia de no haber hecho nada cuando gobernaron, justificando que son tus impuestos, que son donaciones o que son préstamos. No jodan si todo el tiempo eso ha existido. Y nunca, nunca de los jamases lograron hacer algo por este pueblo. Entonces, déjenos que nos ahoguemos en nuestro socialismo. Quiten sanciones. No le ayuden a la derecha, porque la derecha, si no es con ayuda de agentes externos, nunca llega al poder en ningún país del mundo. Pero como a ellos les tienen que llevar democracia a los pueblos de Estados Unidos, entonces, hasta entonces es que logran ocupar el poder, lo sientan al poder. Saludos, Rosa Campos. Es absurdo, totalmente absurdo que me vengan a hablar de eso. Ahora, el programa de hoy lo voy a cerrar con un tema bastante polémico que tiene que ver con las reformas electorales. Y nosotros debemos estar claros de que en Nicaragua existía una, en términos jurídicos profesionales le llaman memorándum de entendimiento, pero no es más que un documento en el cual hay propuestas hechas por el organismo internacional, que es la Organización de Estados Americanos, y el gobierno de Nicaragua a través del poder electoral, que lógicamente es el encargado de organizar, ejecutar, realizar las elecciones en este país. Y me llama poderosísimamente la atención algo que han sacado los medios de la derecha y que voy a desmenuzar en estos 10 minutos. A ver, atentos, pongan cuidado. Voy a irme, aquí está, Confidencial. Voy a irme con una nota escrita por el Confidencial. Parlamentarios orteguistas pretenden imponer una reforma a la medida de sus intereses y excluyen a los movimientos que se oponen a Ortega. Desde ahí está el encabezado. En primer lugar, los parlamentarios no están pretendiendo imponer ninguna reforma. Estas reformas han sido aprobadas por la OEA. Que ahora como oposición vengan a decir, no quiero las reformas que se dieron en el memorándum de entendimiento con la OEA. Primero, que viniera la OEA. Ahora, que con la OEA no, que tiene que ser con ellos. ¿Quién entiende estos payasos? Y desde ya empiezan el famoso discurso de que aquí va a haber fraude electoral. Pero escuchen, que voy a seguir leyendo la nota y desmenuzando. Presionado por las sanciones de la comunidad internacional, el régimen de Daniel Ortega ha puesto en la agenda de la Asamblea Nacional una reforma a la ley electoral. Modificaciones que el presidente de la Asamblea, el diputado Gustavo Porras, advirtió que solo serán discutidas con el Consejo Supremo Electoral afín al gobierno. A ver, el Consejo Supremo Electoral no es afín al gobierno. En el Consejo Supremo Electoral hay magistrados liberales. Hay magistrados de derecha en el Consejo Supremo Electoral. ¿Qué es lo que ocurre en este párrafo? Aquí ellos tratan de hacer ver que el Consejo Supremo Electoral está hecho a la medida del Frente Sandinista. Pero ¿por qué no vienen a recordarme cuando Rosa Marina Zelaya era la presidenta del Consejo Supremo Electoral? Estuvo a la medida de Arnoldo Alemán. Estuvo a la medida del neoliberalismo. No entregaban las cédulas a los sandinistas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué hoy vienen a querer dar lecciones de moral cuando esta gente en su momento administraba el Consejo Supremo Electoral, había magistrados sandinistas y el Frente nunca se fue a decir Roberto Rivas es malo porque juramentó a Alemán o porque juramentó a Bolaño? Aprendan, hombre, sean buenos perdedores. Dice que José Palé dijo que la Alianza Cívica ha sostenido algunas reuniones con los partidos políticos que tienen representación en la Asamblea Nacional,
quienes les han manifestado que ellos no se prestarán a ese juego de apoyar a que el gobierno logre una reforma a su medida. Es así que esperamos que cumplan con ese compromiso. A ver, no existen reformas a la medida, como lo dicen ustedes, Puchito. Eso lo vamos a dejar claro. Ahora, si son minoría en la Asamblea Nacional, ¿por qué me vienen a decir que no van a aceptar las reformas? Si al final no sería necesario. ¿No creen ustedes que no es necesario que ustedes voten y se pueden hacer las reformas? Si verdaderamente quisiéramos hacerlas a la medida, ¿ustedes creen que sería necesario conversar con AVEA? Solo se llevan y se le dice, compañeros, aprueben y ya está. Pero no, se va a consensuar porque lo que se quiere es dar cumplimiento a ese memorándum de entendimiento, que prácticamente es algo que se viene trabajando desde, si no me equivoco, desde el año 2016. Desde el 2016 se vienen trabajando esas reformas electorales que evidentemente son reformas a la ley 331 y que podrían traer consigo ciertos beneficios para la oposición, que es lo que ellos tantos quieren, y lo otro es que ellos creen que debe de ser tomado en cuenta todo el aparato de la Alianza Cívica y de la unidad, entre comillas, azul y blanco, pero no tienen personería jurídica, no son partidos políticos y, lógicamente, no van a estar inmersos en algo que le compete a los partidos políticos. Por ejemplo, si la constitución política dice en Nicaragua que todos tenemos derecho a elegir y ser electos, la ley electoral dice que de manera independiente nadie puede ser candidato. Y, ¿sabías algo, Johnny Arellano? La OEA criticó eso, de que porque en Nicaragua no podían correr independientes, es decir, gente que no tenga partidos políticos. Bueno, viene el gobierno y dice, dale pues, démosle pasa que si Johnny quiere ser candidato, que sea candidato. Entonces ahora viene la oposición y dice, no, porque eso es lo que quiere es dividirnos, que no apoyen eso, porque nos van a dividir. Y hey, pero si eso va para todos los partidos. Y si salen 5, 6, 7 locos que quieren ser candidatos independientes, ex-sandinistas o sandinistas actuales. Usen la cabeza, usen la memoria. Eso está diciendo la derecha, que es una reforma a la medida de Ortega, si se aprueba de que cualquier ciudadano nicaragüense que cumpla con los requisitos de ley, de la ley 331, de la ley electoral, al ser candidato a presidente. Primero, dicen que es violatorio a los derechos humanos. Es decir, si Pablo quiere ser candidato a presidente, que sea presidente y que lleve la casilla 40 y no va por ningún partido, solo se le pone independiente. Pero ahora lloran y dicen que no, que eso no vaya, porque resulta que eso es dividir y que esa es una trama de Daniel Ortega. ¿Hasta dónde llega la oposición nicaragüense, señoras y señores? Más ridículos no pueden ser. A ver, si aquí se aprueba que puedan ir candidatos independientes, cualquier ciudadano nicaragüense, como lo dice la Constitución o lo dice la misma ley 331, puede ser candidato. Siempre y cuando cumpla los requisitos, que los requisitos hablan de una mayoría de edad, los requisitos hablan de que tenés que tener el tiempo prudente de estar en Nicaragua y no haber estado afuera. La ley dice que no hayas participado en un intento de golpe de Estado, es un golpe de Estado. Requisitos para ser candidato a presidente, candidatos a diputados. Entonces ellos temen y ahora dicen, mira, no es posible. Si dicen que puedan ir candidatos de manera independiente, entonces ellos van a agarrar al que es afín a ellos del gobierno y lo van a tirar de candidato a diputado. Y como candidatos a diputados van a ir un montón y la mayoría los van a volver a ganar los sandinistas. ¿Quién les asegura eso? Pero la idea de ellos es desde ya cantar fraude electoral. Por ello, están preocupadísimos por eso. Y ellos son los que se han inventado eso, pero solo lo estoy explicando, pues. No es que eso vaya como reforma electoral.
Pero ellos piden una reforma totalmente absurda. Una reforma electoral que le permita a Sergio Celedón ser candidato a presidente. Y dice, para que haya generación de empleo. La reforma electoral lo puede llevar a ser candidato, pero ¿quién garantiza que va a haber generación de empleo si él gana? La cabeza. Esta gente cree que el pueblo de Nicaragua se chupa el dedo, está comiendo atol, o seguimos mamando pacha, pues. No, hombre, nosotros no somos, evidentemente, analfabetos políticos. Nosotros estamos súper claros de lo que se está viviendo en nuestro país y debemos de defender. No se puede hablar de democracia si no se le permite a las personas verdaderamente que tengan acceso a todos los derechos sociales que tiene la Constitución Política de Nicaragua. Los derechos sociales son fundamentales para poder decir, estoy en un sistema democrático. ¿Cuáles son los derechos sociales? Derecho a educación, derecho a salud, derecho a vivienda, derecho a un espacio recreativo digno, etcétera. Son derechos sociales. Pero ellos viven enfrascados en que no importan los derechos sociales con tal de gozar a plenitud de sus derechos políticos cuando no respetan los derechos políticos de los demás. Así de sencillo. Yo no asimilo de que el pueblo de Nicaragua sea tan tonto y vaya a votar por un Juan Sebastián Chamorro. Vaya a votar por un Félix Maradiaga. Repito, rindieron honores a Enrique Bermúdez, contrarrevolucionario, financiado por Estados Unidos, más de 50,000 muertos dejó esa guerra. Como no tienen a quien rendirle honores con dignidad, porque si se los van a rendir a José Santos Zelaya, se va a revolcar en la tumba. Porque él va a decir, ¿cómo me van a venir a rendir a mi homenaje gente que vende la patria cuando yo reconquisté la Mosquitia? ¿Cómo a mí me va a venir a hablar de constitucionalismo alguien que pisotea la constitución política? Y si hablamos del padre de la primera constitución política, si te percatas que tuvo Nicaragua, la más completa, en su momento la libérrima, fue José Santos Zelaya. Pero ellos no tienen absolutamente nada de qué hacer heroísmo y de qué sentirse orgullosos. Hemos llegado al final del programa. 4 en punto. Nos escuchamos mañana. ¡Que viva Daniel! ¡Viva!